En este video aprenderás a leer los requisitos de cualquier videojuego en cualquier plataforma. Recordemos que, bueno, esto es prácticamente de ley, en cualquier plataforma donde compras videojuegos, hasta abajo te aparecen requisitos. Regularmente son dos requisitos, los requisitos mínimos. Esto apunta a una resolución, digámoslo, baja y a 30 FPS. Entonces, es lo mínimo para que puedas correr el juego medianamente decente según los desarrolladores, y los requisitos recomendados es para que puedas correr ese videojuego a 60 FPS, a una calidad alta. Y recuerda, puedes o sobrepasar los requisitos recomendados para jugarlo, no sé, a 120 FPS en calidad ultra, o inclusive no llegar a cumplirlos, pero puede que puedas jugarlo un poquito peor, con menor resolución, o puede que con fotogramas muy poco estables, pero se puede jugar. Por ejemplo, vamos a seleccionar este juego que no es tan exigente, y lo primero que veremos será en qué fijarnos para ver si lo podemos correr o no. En primer lugar, lo indispensable es el procesador. En este caso, no dice qué tipo de procesador. En este caso, aquí nos aparecen los requisitos mínimos, que de hecho son bastante pequeños, y solamente tenemos que fijarnos en dos: en el procesador, aquí está, y aparte en la tarjeta gráfica, aquí está. Entonces, con esto, si es que tenemos un equivalente, te voy a dar una pequeña clase bastante rápida. Entonces, vamos a empezar. Aquí el i3, o puede ser por ejemplo Ryzen 5, son gamas de procesadores, que es desde la 3, como aquí el i3, hasta la 9, que es Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 y Ryzen 9. Van de dos en dos. Lo mismo pasa con Intel, que es Intel i3, Intel i5, Intel i7 e i9. Estas son las gamas recomendadas para jugar videojuegos. Pero aparte hay Pentium, hay Dual Core. Entonces te recomiendo que veas, más adelante veremos qué especificaciones tenemos, pero te recomiendo muy bien que lo mínimo sería tener un i3, y después verás la generación. Después, en los componentes como la memoria RAM, aquí técnicamente con 4 GB puedes jugar la mayoría de juegos. Se te va a trabar, por ejemplo, puede que estés jugando fluido, se te queda la imagen así, trabada, después hace esto, bajas como si fuera lag. Entonces esto pasa principalmente porque tienes poca memoria RAM, pero lo puedes jugar. No es la mejor experiencia, puede que incluso uno que otro juego no te abra, pero con poca memoria RAM todavía se puede jugar. Después tenemos la tarjeta gráfica, y aquí es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque hay muchos, pero muchos modelos. Por ejemplo, aquí tenemos una Nvidia 650 Ti, y acá una GTX, bueno, es lo mismo, y aquí nos aparece 1060. Un pequeño truco es que las gráficas de Nvidia van de menos a más. La 650 es inferior a la 1060. ¿Por qué? Porque esos dos primeros números, o este primer número, este significa la generación. Esta es de sexta generación y esta es de décima generación. Esto cambia, ahorita lo veremos con otro videojuego. Y después tenemos el modelo. El modelo 50 es de gama de entrada, un poquito abajo de gama baja. El modelo 60 es ya de una gama baja, baja media más o menos. Y cuando aparezca un TI, significa que esta tarjeta gráfica es un poquito más potente que su contraparte sin la TI. Y bueno, eso nada más sería por las primeras generaciones. Después de la GTX tenemos la RTX, y ahí ya es el modelo 20, o sea, en vez de 11, o por ejemplo 12, 13, 14, 60, etcétera, ya se salta directamente al 20. Y el modelo superior a este sería la 2060, RTX 2060. Y aparte, otro modelo superior sería la RTX 3060, y después la RTX 4060. Y aparte, Nvidia se puso bastante loco, y después del TI no les bastó y ponen Super, y luego hay Super TI.
es bastante complicado, pero recuerda, si tiene otra palabra después de la tarjeta gráfica, significa que es más potente. Entonces, son los requisitos más básicos y aparte el almacenamiento es el espacio que tienes que tener para que se pueda instalar el juego. Regularmente, cuando dice almacenamiento disponible, es que necesitas exactamente esta cantidad para que lo puedas jugar. Y bueno, vamos rápidamente a otro juego, un juego un poquitito más exigente. Vamos a ver, por ejemplo, el Ark Survival Ascendant, que es un juego bastante exigente. Entonces, vamos a bajar y aquí como procesador nos pide una media Ryzen. Recuerda, el primer número es la generación y acá en Ryzen es un poquito diferente porque empieza con el Ryzen 1000, Ryzen 2000 como este, después Ryzen 3000, después Ryzen 5000, pero Ryzen 4000 y después a Ryzen 7000. Entonces, simplemente es entre más grande el número, mayor será la generación. Y aquí el modelo es igual. Regularmente cuando tiene la X es porque es un modelo mucho más potente y más enfocado a videojuegos. Y aparte este es el modelo base. Hay 5000 o 6000 a secas y después el 6000X. Y bueno, aquí como procesador nos pide un i7 de sexta generación. Y en el caso de Intel, cuando tiene una K, es muy similar a la X. Significa que le puede hacer overclock y es un procesador un poquito mejor. Aquí nos pide 16 GB de RAM como mínimo y recomendado 32. Pero recuerda, con 16 o con 12 podrías jugarlo, se te puede trabar, pero lo puedes jugar. Aquí con la tarjeta gráfica nos pide mínimo una 5600 XT. Es exactamente lo mismo. El primer número indica la generación y después el modelo. Y el modelo XT significa prácticamente lo mismo que el modelo TI o un modelo Super de Nvidia. Y bueno, aquí nos pide 70 GB disponibles. Y en cuanto a los requisitos recomendados, vemos que sube de generación. En cada generación los procesadores se hacen todavía más potentes. Y acá con el i5, aunque sea i5, y acá nos pide un i7, recordemos que el i7 es superior al i5, pero si hay más de dos generaciones, por ejemplo, este i7 puede ser equivalente a un i5 de octava generación, más o menos igual un i5 que tenga la K, pero como este i5 es de décima generación y aparte tiene la K, es mucho más potente que este i7. Simplemente recuerda, vemos la generación y a partir de dos generaciones, más o menos dos, tres generaciones, el procesador inferior supera o iguala al procesador superior. Entonces, un i3 de terciava generación o de doceava generación va a estar a la par o superior que este i5 de décima generación. Aquí nos pide 32 GB de RAM y aparte en la tarjeta de video vemos que cambia otra vez la generación. Ya es una tarjeta 6000, aquí es una tarjeta 5000, es una generación arriba, pero es dos módulos superiores. Después del modelo 6000, digo 600, sigue el 700 y después el 800. Entonces es una tarjeta gráfica más potente. Y aparte, en cuanto a Nvidia, aquí, como te decía, después de las GTX, Nvidia GeForce GTX, aparecen las GeForce RTX y aparte este modelo es dos generaciones arriba. Después del modelo 10 o la generación 10 sigue la generación 20 y después de la generación 20 sigue la generación 30. Entonces es técnicamente la misma tarjeta gráfica, es una 80, o sea, es una 3080 y una 1080, pero es dos generaciones arriba. Y bueno, aquí el espacio es exactamente lo mismo y lo demás prácticamente no cambia. Ahora, después de esto, vamos a ver qué componentes tenemos. Simplemente vamos acá a Windows y vamos a poner configuración. O puedes ir otra vez a Windows y escribir configuración, como tú lo prefieras. Y acá nos aparecen los datos de nuestra tarjeta, bueno, de nuestra computadora. Iremos a sistema y acá está todo lo relacionado a nuestra computadora, los datos y todo esto. Entonces vamos hasta abajo a información y aquí nos aparece qué es lo que tenemos. No son todos los datos, pero están los más importantes. Y aquí dice procesador de doceava generación. Entonces regresamos rápidamente a Steam y vemos que sí, técnicamente cumplo con este requisito. Entonces, con procesador ya estoy perfecto. Vamos a regresar y acá nos aparece
16 GB de RAM. Recordemos que mínimo me pide 16, entonces estoy perfecto. Y técnicamente ya sería todo, pero falta la tarjeta gráfica. Entonces vamos nuevamente a sistema y en sistema vamos a pantalla. Aquí en pantalla vamos donde dice configuración avanzada de pantalla y aquí nos aparece la tarjeta gráfica. En mi caso es una RTX 4060 Ti y es más o menos equivalente a la 3080 si es que ponemos el DLSS 3. Y bueno, el DLSS 3 es una tecnología avanzada que solamente sirve para tarjetas RTX de la generación 40 para arriba. Entonces técnicamente sí podría jugar ese juego sin ningún tipo de problema. Pero si tienes unos requisitos, digámoslo en medio, puede que tengas una tarjeta gráfica RTX 2060 que ni siquiera es exactamente así, pero si te diste cuenta, el modelo 20 o la generación 20 es una generación arriba que el 80 y pasa más o menos lo mismo con los procesadores, pero cada generación varía bastante, entonces es similar, o sea, en cuanto a las tarjetas de Nvidia, primero iniciamos con el modelo 50, después va el modelo 60, el modelo 70, el modelo 80, el modelo 90 y ahí prácticamente acabaría. En el caso de AMD no lo digo porque es mucho más complicado, cada generación lo cambia. De momento sigue exactamente igual, que es 500, después sigue 600, 700, 800 y 900. Y bueno, en cuanto a Nvidia, más o menos una generación baja o equivale ¿cómo se dice? Equivale a un modelo superior, por ejemplo, la nueva generación siguiente de este, que sería la 2060, el modelo 2060 sería equivalente al modelo 1080. Y pero ya si nos vamos al modelo o la generación de las RTX 3000, la RTX 3060 sería un poquito, bueno, más o menos parecida a una 2070, más o menos parecida, pero como te dije, en el caso de la generación 1000 a la 2000 se saltan dos niveles, pero en el caso de la 3000 y la 2000 nada más se salta un nivel. Y en el caso de la generación 40, que es la que yo tengo, técnicamente no se saltan tanto, pero si ocupas tecnologías como DLSS, se pueden saltar inclusive dos niveles. Y bueno, ya por último, si es que tienes una tarjeta gráfica diferente, un procesador diferente, nos iremos a YouTube, ¿sí? YouTube. Y acá vamos a poner nuestro juego, por ejemplo, vamos a ver con el Ark Survival Ascent. Ahí está, Survival Ascent. Y le pondremos nuestros componentes, que es i5, lo pondré con el mío, 12400F. Este método es más efectivo si tienes componentes recientes y son juegos populares. Entonces aquí lo ponemos. Y después le pondremos nuestra tarjeta gráfica, que es RTX 4060 Ti, que es el modelo que yo tengo. Entonces ahí le daremos clic y nos van a aparecer varios tests que hacen las personas. Por ejemplo, este lo hace con la 4060 y recordemos que como mi modelo es 4060 Ti, es superior al modelo normal. Entonces puedo ver este video y esperar más o menos un 5 o 10% de mejora. Aquí vemos que está lo que me interesa, que es mi tarjeta gráfica, el procesador. ¿Qué tal, chicos? ¿Estamos Entonces acá? le daremos clic y lo bueno de este tipo de contenido es que nos aparece aquí en la descripción con qué configuración gráfica lo están probando. Por ejemplo, aquí lo Una puso todo en actualizaciónica para arriba, épico. pero igual Me vamos a probar parece que la así. resolución no se ve Tenemos bien. bien Aquí algo está. acá. Aquí va a Todo es un mostrar poco todos los recto. pasos. Y hay Y como bueno, unos ahí efectos aparece el raros en el rendimiento, personaje. cómo está. También vamos a moverlo. Por ejemplo, aquí lo cambió a 1080. Lo cambió a 1080. Ahí Se está. mueve solito. Ahí lo tenemos, lo Esta puse a versión no jugaste 72 de cero. escala de resolución y Pero vemos este que era ya va DLSS. un poquitito Acá mejor, ni siquiera prácticamente el nada está doble. pasando. Un dato Y acá curioso y es es más que movido ARC, este. tanto el ARC normal La como pared acá este, está como tiene muy rota mala porque optimización, entonces, le falta aunque te mucho aparezcan los optimización. requisitos recomendados y como te había Cuando vos dicho, ahí es con la para que interprete apuntes a bien, 60 si se FPS en descansa, alto, activa no siempre es así, el pero DLSS. esta persona me Bueno, parece chicos, que todavía no pasó ocupa el ese día de DLSS. que intenté Ahí lo jugarlo. tenemos, va De de nuevo a hecho, no, era video, bugueado. ahí Para mí está, fue bugueado. No sé si pone solo la se buguea, resolución, bueno, si pero aparece yo el me dejó el DLSS. DLSS Y y eso le aquí, dio bueno, una tiene la calidad generación de y me fotogramas, pongo a la tiene guardar encendido, es y va a curioso. rapear, no sé qué tiene. Y Acá bueno, tengo vamos a ver qué tanto gráficos mejora. medios, ¿vale? Aquí lo Está vamos a todo en medio mover, japonés, así que vamos a tengo un avanzar. DLSS.
y vemos que ya cambia radicalmente y ya son otra vez el doble de FPS. Y bueno, aquí nos aparece, ahí aparece la configuración que es 1080p en medio, DLSS en calidad y la generación de fotogramas que es el DLSS3 está activado. Y esto pasa prácticamente con cualquier persona que hace ese tipo de videos. Entonces recuerda, va el juego, va tu procesador o también puede ser la tarjeta gráfica y aparte el orden puede variar. Simplemente con que tengas el juego, el procesador y la tarjeta gráfica te van a aparecer muchos videos. Por ejemplo, vamos a verlo con la 2060, suponiendo que tengo este procesador. Vamos a verlo, tiene que haber bastantes videos. Y bueno, aquí aparece una comparación de gráficas. Vamos a ver qué tal va. Voy a avanzar tantito. Y aquí nos aparece con la 1060. Aquí está, la 2060. Y vamos a ver qué tal anda. Aquí nos aparece 50 FPS, 45. Y recuerda, si retrocedemos, aquí nos aparece la calidad, que es todo en bajo, etcétera, la resolución 1080, la escala de resolución al 100%. No tiene DLSS, va a mejorar con el DLSS. Por ejemplo, aquí tiene la configuración 2 y vemos que ya aumenta a 72 y no se ve tan mal. Entonces, ya como conclusión, de esta manera puedes leer los requisitos de los videojuegos y ya vimos más o menos cómo funciona todo este mundo de los componentes y aparte cómo ver lo que tenemos en nuestra computadora. Y por último, un pequeño tip que yo siempre utilizo y es ver el videojuego que yo quiero jugar con los componentes que yo tengo. Esto me da más o menos una idea real de cómo se comporta el videojuego. Y recuerda, normalmente este tipo de personas, estos creadores, dejan por aquí en la descripción la línea de tiempo y aparte muchas veces dejan acá una especificación técnica de toda su computadora, qué disipador usa, qué modelo de procesador usa, que incluso qué marca de procesador utiliza. En este caso no lo dejo aquí a la mano, bueno, sí, me confundí, aquí lo dice, aquí aparece la tarjeta madre, aquí aparece el procesador, aquí aparece la RAM, de cuántos megahertz es, aquí aparece exactamente todo, entonces tienen todos los datos para que tú te des una idea de qué tan bien te va a ir. Y bueno, eso será todo por este video y nos vemos en el siguiente.